Bueno, vamos a dar inicio a la charla El impacto de la crisis climática en la salud mental. Esta es una serie de charlas de lo que nosotros denominamos APSA Verde, que arrancó hace un ratito con otra que se llamó 5 ideas y que continuará mañana. Después a lo último de la charla les pasaremos los flyers y vamos a hacer el chivo. Pero tiene que ver con un continuum y con una acción que APSA empieza a desarrollar en relación a pensar el cambio climático en las acciones que nosotros podemos desarrollar a partir del lugar donde estamos. También tiene concordancia esta charla con el lema de nuestro congreso, que es Psiquiatría y Salud Mental Pública en un mundo vulnerable. Un mundo vulnerable, atravesado por una pandemia que parecería no querer irse todavía, guerras, bueno, y todas las situaciones de desigualdad social, una crisis económica feroz. Y seguramente todos ustedes este último tiempo habrán escuchado términos como IPCC, habrán escuchado hablar de esta niña sueca que tanta militancia está haciendo en el mundo, que se llama Greta Thunberg, sobre la ansiedad social, sobre la ley de humedales, sobre la COP26, que fue este encuentro que ocurrió hace un tiempito en Glasgow, el número 26. Boris Cyrulnik, un gran psiquiatra, hace muy poco editó un libro en relación a la psicoecología. Y también, un poco gracioso, pero también poniendo en evidencia la problemática de los humedales, estos grandes militantes políticos, nuestros amigos los carpinchos, el ecofeminismo, bueno, un montón de palabras que empiezan a resonar en relación a la ecología, a la temática medioambiental. Definimos ecología, porque mucha gente, voy a hacer un paréntesis, nos pregunta, bueno, ¿qué hacen psiquiatras hablando, o qué hacen los psiquiatras, la gente de salud mental hablando del cambio climático? Por ahí todavía cuesta un poco pensar por qué. Entonces, a mí me gusta la definición tan básica de ecología que dice que es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Y describe 3 relaciones, la psicoecología en este caso. Una relación más cerca del cuerpo, donde influye la temperatura, la luz, el clima. Otra relación más a media distancia, donde la presión del cuerpo, las relaciones con las otras personas. Y una más bien alejada que tiene que ver con las narrativas, que si están interesados mañana en la charla de 5 ideas se va a ahondar un poquito más sobre este tema. Tenemos 3 tipos de eventos climáticos que en este momento nos atraviesan. Los agudos y extremos, los incendios, los huracanes, las inundaciones. Los subagudos, la sequía, el calor. Y a largo plazo las temperaturas, el aumento de la temperatura media global, producto de los aumentos de gases de efecto invernadero en todo el mundo, producto de la acción del hombre. Aumento del nivel del mar, que hace que tengamos y vivamos en entornos físicos inhabitables. También la pandemia nos hizo pensar mucho en qué entorno físico vivimos. Sabemos, y esto ya con certeza, que las catástrofes climáticas están en aumento. Cada día hay más. En el año 2008 aproximadamente se registraban 120 eventos climáticos por año, perdón, en el 1980, y ya para el 2008 aproximadamente 500. En relación y culpa, le podemos decir, del cambio climático, producto de la interacción o de la mala interacción o la incorrecta interacción entre el hombre y la naturaleza. Esto lo describe este libro que es muy interesante. Y esto tiene que ver con este aumento de la temperatura en relación a la era preindustrial, que ha multiplicado los eventos adversos climáticos, generando las sequías, grandes tormentas, inundaciones, eventos climáticos extremos, pero también a la vez efecto de la alteración en la biodiversidad, pérdida de especies, colapso de ecosistemas. Y esto es en todo el mundo. En lo personal, yo tendría a pensar, o quizás lo veía en algún canal, en Discovery Channel, en Nat Geo, y en el último tiempo cada vez está más cerquita mío.
En el año 2017, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, una gran tormenta devastó la ciudad. El Cerro Chenque, que está a su costado, generó una gran ola de lodo y la ciudad de Comodoro quedó devastada, casi toda, y la gente quedó muy afectada en relación a esto. Luego vino el brote de hantavirus en Puyén, y así puedo nombrar innumerables eventos climáticos. Entonces digo, es en todo el mundo, pero también está muy cerca nuestro. Fíjense el aumento de las temperaturas, con temperaturas extremas. El máximo registro registrado en Lytton, en Canadá, 49,6 grados centígrados. Y esta diapo me parece muy interesante. Fíjense arriba, el Emergency Cooling Center. No es lo mismo lo que puede afectar en relación al cambio climático en un país desarrollado que en aquel que no lo es, en los países del sur global, donde también la pandemia ha puesto en evidencia que no es lo mismo la afectación de una gran catástrofe o una pandemia en países que tienen grandes ingresos que en uno de los que no lo son. Cuando decía eventos climáticos adversos, me estaba refiriendo a aquellos que pueden llegar a afectar la salud, la seguridad alimentaria, la escasez de agua y generando también desplazamiento de poblaciones, destrucción de ecosistemas. Hace muy poquito tiempo, recuerden el incendio que hubo en la ciudad de Corrientes, devastó aproximadamente 1 millón de hectáreas de bosque y todos los ecosistemas y toda la biodiversidad que fue afectada. Nombraba hace un ratito también el Lago Puelo el año pasado. En minutos, más de 1.580 personas quedaron y resultaron damnificadas por efectos directos del fuego, directos e indirectos, pérdidas económicas, pérdidas de casa. Esta es una imagen a un año del evento. Y hace muy poquito, la COP26, la conferencia de partes desarrollada en Glasgow, son conferencias que se desarrollan, quizás hemos tenido más noción en el último tiempo, pero ya es la número 26. Lo que dice las conclusiones de la COP26 de Glasgow dice que es necesario reducir las emisiones de gases que atrapan el calor de aquí al 2030 en aproximadamente el 50%, para no superar el límite de aumento de 1,5 grados de la temperatura global. Esto es en relación a la era preindustrial. Sabemos que la era preindustrial, a partir de la industrialización, ha generado aumento de los gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura media global. También hay un grupo de expertos que se llaman IPCC, que serían como informe intergubernamental de cambio climático, donde se juntan un montón de científicos del mundo, los más reconocidos, y hasta que no sale tipo humito cuando se elige un papa y no se ponen de acuerdo, no emiten un dictamen. Y lo que sí dicen estos cientos de científicos en los que sí se ponen de acuerdo es que se registran aumentos de temperatura, disminución de precipitaciones y sequías que generan las condiciones propicias para la propagación de incendios. Fíjense si esto no es lo que pasó en Corrientes. Y a la vez dice que el calentamiento global y los cambios en el uso del suelo potencian las posibilidades de temporadas de incendios forestales más extensas y peligrosas. Muy recientemente, la IPCC 2022 dijo que hay 2 estrategias para abordar el cambio climático. Una que tiene que ver con la mitigación, es decir, disminuir los gases de efecto invernadero, y otra con la adaptación, es cómo nosotros nos deberíamos adaptar a los gases de efecto invernadero o al cambio climático. Y acá, en este punto, vuelvo a resaltar la importancia de considerar los países del sur global de los que no lo son. También, como conclusión, dice que las consecuencias ya están en el presente, o sea, esto ya nos está sucediendo, no es algo que nos va a pasar dentro de un tiempo, y me parece que en este punto es muy importante que empecemos a pensarla. El objetivo de esta charla, casi diría de este congreso, tiene que ver con esto, con sensibilizar en relación a lo que nos está pasando con el cambio climático. Muchas regiones
del mundo, de Argentina, de acá nomás, experimentan eventos extremos por variabilidad climática. Estoy en una mesa con gente de Rosario. La bajante del río Paraná es una bajante que no se ha registrado en años, por dar otro ejemplo. Digo Corrientes, digo el río Paraná, digo lo que pasa con los humedales en Nordelta. Y entonces también concluyen que es necesario limitar el cambio climático a más 1,5 grados centígrados y que los impactos, vamos a terminar en forma más positiva, pero debemos saber que ya son irreversibles los impactos climáticos. Por eso es muy importante que tomemos conciencia. Y es muy importante que tomemos conciencia porque no solamente no están en descenso, sino que están en ascenso. América Latina, parte del sur global, tiene los efectos en relación al cambio climático incrementados por la inequidad social. Sabemos que teníamos el gran pulmón de América, el Amazonas, y se está deforestando. Han habido aumentos de incendios en toda la región. Entonces, es muy importante saber que solamente lo que yo estoy diciendo es un factor para que aumenten, por ejemplo, las pandemias por dengue, el cambio de la biodiversidad está entre nosotros. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Bernabé. Bueno, gracias por estar. Yo acá traigo un poco a una de las personas que más sigo o que más escucho cuando se trata de esta temática, porque me gusta un poco su postura y su intento de transmitir una movilización hacia lo que está pasando, sin sembrar el pesimismo, sin hacer de cuenta que ya no hay nada por hacer, pero sí con una realidad lo más cruda posible para la movilización. Esta doctora, María Neira, es española y trabaja desde hace un gran tiempo en todo esto, y ella plantea ni más ni menos que la crisis climática es una emergencia de salud más urgente a la que se enfrenta la población. Lo dice sin ninguna duda y lo dice incluso desde tiempos previos a la pandemia. No hay forma de no pensarlo a nivel salud, ¿no? Entonces empezamos a meter un poco, porque es un tema que nos convoca a los que trabajamos en la salud, ¿no? Pensaba mientras armaba esto que ojalá en los próximos congresos o en las próximas charlas uno ya no tenga que explicar esto, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Que este tema ya empieza a estar incorporado como muchos otros sobre los que trabajábamos, estudiamos y profundizamos, porque eso ya sería un primer paso, ¿no? Sería una señal de decir, trabajadores de salud y cambio climático no pueden ir por separado o como mínimo no podemos no dejarlos afuera. Incluso ella plantea algo que no es menor. Dice que probablemente nuestros hijos ya tengan una expectativa de vida menor a la nuestra, ¿no? Después de muchísimos años donde la expectativa de vida ha ido creciendo, nos empezaríamos a enfrentar a algo que va a cambiar, que va a bajar. Digo, para no mirarlo como algo tan lejano. Y otro concepto que yo creo que es muy útil es que ella dice que no hay que hablar de crisis del planeta. Es una crisis de la especie, porque por ahí crisis del planeta parecería como que uno puede pensar que no nos atañe o que no tiene tanto que ver con nosotros. No es una crisis del planeta, es una crisis de la especie humana que a lo mejor después de mucho tiempo empieza a estar en peligro de extinción. No quiero sembrar el pesimismo ni hacerlo de una manera que no sirva, pero vamos hacia eso, no hay forma de que estos indicadores de por sí vayan a cambiar. Siempre está ese pensamiento medio mágico de pensar que algo se va a inventar, de que la tecnología va a venir a resolver algunos temas. No me animo a negarlo, pero tampoco parece algo que esté a la vuelta de la esquina, ¿no? Que esto va mágicamente a resolverse. Entonces, pensar que el clima influye en todos los determinantes de salud me parece que es algo que no lo dudamos, que más o menos lo hemos ido estudiando y que por lo tanto explica por qué estamos hablando en un congreso de medicina y psiquiatría en particular de todas estas cuestiones. Las proyecciones son claras, vamos a enfermarnos más, vamos a morirnos más y la causa va a ser toda la crisis climática que estamos viviendo. O sea, ese aumento se lo vamos a poder atribuir de una manera bastante directa o indirecta a estas cuestiones. Que esto nos va a llevar a cierto colapso de las instituciones sanitarias, lo que va a preocupar más. ¿Sí? ¿What? A ver.
¿No? Bueno, ¿qué? No, hay un montón de cuestiones que se están haciendo. De hecho, hay ciertas cuestiones, no quiero caer en lo conspirativo, de que las personas con más poder adquisitivo se están preparando y están armando un montón de cuestiones de cara a eso. Ahora, lo que está seguro es que eso no va a servir para todos y no va a ser suficiente para al ritmo que vamos, sobre todo, ¿no? Entonces, que hay un montón de efectos que buscan mitigar el impacto de todo esto, sin duda. Lo que se pone en duda, o mejor dicho, que no está en duda, es que no va a ser suficiente si solo reparamos en eso, ¿no? Como hablaba Cora, tenemos diferentes estrategias para enfrentar a eso. Puntualmente lo que preguntás, sí, yo creo que la evidencia muestra de que hay cuestiones que se están haciendo en ese nivel, pero hasta ahí. Bueno, entonces retomando esto, digo, los impactos en salud son claros y los vamos a vivir y lo estamos viviendo, ¿no? Porque tampoco tenemos que irnos muy lejos. Fíjense que algunas proyecciones ya hablan de acá los próximos 8 años. Ni siquiera estamos pensando, como muchas veces en salud se piensa, cuestiones de 20, 30, 40 años, ¿no? Y si nosotros pensamos que vivimos en unas latitudes donde la cuestión es mucho más de vulnerabilidad, deberíamos pensar que no vamos a ser los que mejor la vamos a pasar en relación a todo esto. Entonces, yo traigo un poco esta idea de preguntarnos por qué nos cuesta tanto meternos en este tema, o por qué es un tema que por ahí, si bien poco a poco se va moviendo y vamos hablándolo de a poco, no termina de ser algo que nos comprometa como uno pensaría que debería por la magnitud que tiene. Entonces pienso como Ramón Carrillo hace mucho tiempo hablaba que el mejor plan de salud era el agua corriente y las cloacas, ¿no? Va a decir, tenemos que pensar en una lectura sobre la salud de los pacientes que atendemos ligada a lo que nos rodea. Ya no lo veo admisible, sería caer en un reduccionismo demasiado peligroso y demasiado poco ambicioso solamente pensar, en nuestro caso, en la salud mental de nuestros pacientes. Entonces, este registro, si bien está en aumento, viene siendo bajo, ¿no? La APA es una de las asociaciones más activas desde hace un tiempo con este tema, y fíjense que esto que preguntaba en una encuesta a la población en el 2017, el 60% de la población tenía un registro de que el cambio climático era un problema de salud. Depende de qué lado lo miremos, podemos verlo como mucho o como poco. Ahora, cuando íbamos puntualmente a preguntar sobre la salud mental, ya ese número bajaba, ¿no? Recién la mitad de las personas pensaba que la salud mental tenía algo que ver con la crisis climática. Entonces, acá tenemos un poco uno de los motivos de por qué pensamos en esta mesa, por qué el Congreso intenta y APSA de esa manera participar y sumarse a un montón de producciones, a un montón de instituciones y a un montón de información que empieza a circular, donde uno por ahí se sorprende, por lo menos en mi caso, de que hay mucho sobre el tema, de que realmente no es una cuestión que los que vinimos acá o los que participamos de esto pensamos. Empieza a haber un montón de cuestiones que están alertando sobre el tema y muchas producciones y mucha producción científica médica empieza a traer información cada vez más científica, vale la redundancia, con respecto a este tema. Entonces, no es real que del tema no se habla. A lo mejor no tiene la jerarquía que tienen otros temas, no es real que la medicina o la ciencia no lo está mirando, probablemente pasa a un segundo plano. Puede haber algunos intereses encontrados de por qué estos temas no están tan en boga. Obviamente ataca ciertos intereses y los pone un poco en tensión y por lo tanto uno no se sorprendería. Pero el mensaje más claro es que hay información, de que hay formas de participación y que sobre todo hay mucho por hacer. Como les planteaba, en este próximo congreso de la APA, que se va a hacer en mayo ahora en Nueva Orleans, fíjense que hay muchas mesas que empiezan a hablar del tema y que hacen mucho hincapié en sus producciones, porque generalmente son producciones locales, de cómo el clima y cómo las cuestiones ligadas a la salud mental empiezan a juntarse. De hecho, ellos son uno de los que piensan que podríamos estar hablando en breve de una especialización médica ligada a todo lo que tiene que ver con el clima en general y el impacto en la salud, más allá de la salud mental en particular. Ojalá esta diapo de a poco no la tenga que poner más, pero volvemos a esta idea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en el impacto sobre la salud en general? Bueno, como un impacto directo, como un impacto indirecto y como un impacto sobre el medio. Y dentro de eso, la cuestión de salud mental. La mayoría de la evidencia hoy está basada
en la salud física, por decirlo de alguna manera. Si bien las investigaciones, como decíamos hace un ratito, en salud mental y cambio climático empiezan a crecer y empiezan a aparecer, y es un poco particular o gracioso cómo han aparecido, la evidencia está, y por ahí uno va pensando que en su consultorio o en sus cuestiones hay muchas situaciones que tienen que ver con esto, que a lo mejor no las tenemos totalmente identificadas o que por ahí las relacionamos más con otros factores, pero la cuestión climática está dando vuelta. Hoy no tenemos una nosografía que identifique estos trastornos, que los clasifique, que los agrupe, que los permita a lo mejor estudiar de una manera más prolija, lo que no significa que no esté. Y como otros fenómenos que han ido apareciendo, es probable que de acá a un tiempo empecemos a encontrar en algunos manuales de clasificación o en algunas cuestiones, no por el hecho de ponerle un nombre, ¿no? Pero sí por ahí darle una entidad que empieza a aparecer esto. Yo creo que hablar de esto y no hacer alguna mención a que la pandemia, independientemente de su origen, si ha tenido que ver con el medio o no, nos ha mostrado que estas cuestiones tienen un gran impacto en la salud mental de los pacientes, y cuando se tocan cuestiones globales, la dimensión agranda mucho y se vuelve sumamente significativa, tanto para los pacientes, y también pensaba en el sistema de salud, ¿no? Uno de los que más se ha estresado, los que más se ha visto afectado con este tipo de afectaciones globales es el sistema de salud. Entonces también es un tema que a nosotros como profesionales de la salud nos va a sobrecargar. Y creo que no es un área en la que nosotros estemos muy holgados ahora, ¿no? En el tema de los recursos, en el tema del pago, en el tema de lo que nos va pasando a nosotros también. Entonces, si ya tenemos un sistema de salud que por lo menos en muchos lugares del país está en debe, imagínense cuando la demanda empieza a aumentar. En este tema puntual me resultó muy interesante este artículo donde los australianos ven que más allá de lo que ha sido la pandemia y esta pandemia que decía Cora que todavía no se va, ellos siguen pensando que su mayor problema no es, o su mayor preocupación no reside en una pandemia, sino en lo que está pasando con el clima, ¿no? Australia es un país que está sumamente azotado por todo eso y las manifestaciones que ellos empiezan a padecer ya lo vuelve un tema de muchísima jerarquía. Siguiendo con esta idea que les quería mostrar, bueno, es cuestión de meterse, es cuestión de buscar bibliografía, como lo hacemos de un montón de temas, para ver que este registro empieza a verse cada vez más, porque esta problemática está entrando en el consultorio, va a entrar seguramente de una manera mayor en el próximo tiempo, y la verdad que estar un poco alertados de esto y empezándonos a preparar va a ser de mucha utilidad para nosotros. Hoy por hoy, como decíamos, al no tener por ahí una forma de abordarlo desde nuestra especialidad o de los sistemas clasificatorios actuales, yo traje una forma de pensarlo donde uno dice, bueno, puede haber impactos de la crisis climática en una etapa aguda, ¿sí? Que serían todas las situaciones o todos los cuadros que se pueden presentar en el primer momento de una situación. Esto va a estar obviamente muy relacionado con las cuestiones más catastróficas o más climáticas, donde aumentan obviamente todas las cuestiones de ansiedad, todas las cuestiones de trauma, de shock, de estrés agudo, sumado mucho, y esto hace mucho hincapié en la bibliografía que hay, a las descompensaciones que se producen en los pacientes psiquiátricos, producto de que abandonan sus tratamientos, ¿no? Muchas de estas circunstancias alejan, ¿no? Por una cuestión de medios, por una cuestión de infraestructura, por una cuestión de recursos, a los pacientes de su tratamiento. Por lo tanto, esa vulnerabilidad que históricamente han tenido se ve sumamente potenciada. Situación que el resto de la población, quien no padezca un trastorno mental, van a contar con un poco más de margen. Entonces, nosotros en particular tenemos que pensar que cuando algo de esto suceda, nuestros pacientes van a ser por definición los que peor la van a pasar. Primero, porque va a exacerbar o descompensar a los que ya tienen algún tipo de trastorno. Y segundo, porque va a aumentar mucho la cantidad de personas que sin antecedentes o sin mucha jerarquía de cuadros empiecen a consultar también. Entonces, en ese primer momento es mucho lo que se puede disparar. En un segundo momento, cuando transcurre algo más de tiempo, pensamos más fundamentalmente en el cuadro por estrés postraumático, ¿no? Un motivo de consulta que cuando lo estudiábamos lo pensábamos para la guerra, ¿no? Uno siempre por ahí asocia inmediatamente ese cuadro con ese tipo de situación, pero la relación hoy empezaría a cambiar hacia otros lados, ¿no? Está bien que ahora volvió la guerra y van a volver algunos cuadros en algunas latitudes. Pero también tenemos que pensar que con el tiempo y sacado el momento agudo,
todo se va a complicar o todo se tiende a complicar en los lugares o en las situaciones donde alguna cuestión climática ha pasado y ha hecho lo suyo. Entonces van a empezar todas las complicaciones físicas secundarias al estrés, por haber encontrado un estresor de magnitudes significativas, lo mismo que las relaciones interpersonales que se van a ver todas afectadas, ¿no? Son todas afectaciones que por ahí uno en un primer momento y cuando la prensa y los diarios están en un lugar, aparecen las que veíamos en la diapo anterior, pero después, cuando eso deja de ser, nos vamos a encontrar con un lugar mucho menos sano desde lo mental, fundamentalmente hablando. Entonces, encontrarse con ese tipo de lugares o con ese tipo de situaciones es algo que no lo vamos a ver de entrada, pero después lo vamos a encontrar y si lo encontramos va a llegar a nuestro consultorio. Y ya pensando en algo más crónico, ¿no? Cómo todo eso va a condicionar y va a seguir influyendo negativamente en el vivir, en la calidad de vida de las personas que hayan padecido o que tengan algún tipo de repercusión y se vayan enfrentando a este tipo de cuestiones que después, si uno las va viendo, bueno, empezar a encontrar mucha desesperanza, mucha agresividad, mucha pérdida de vínculo, muchas cuestiones, hacen a un mal vivir o hacen a una deficiente salud mental. Todas situaciones que van a terminar llegando y con la que vamos a tener que ir preparándonos. Por eso retomaba un poquito esta idea de, bueno, no parece tan loco que tengamos que empezar a ver si vamos a poder seguir contando con los instrumentos terapéuticos que tenemos o si todo esto por ahí nos va a desafiar a desarrollar otras formas de abordaje, otras formas de contención, otra forma de seguimiento de nuestros pacientes, sobre todo porque, bueno, esto es una cuestión tan actual y tan nueva que no sé si necesariamente las mismas estrategias terapéuticas con las que contamos van a ser suficientes o van a alcanzar, ¿no? Pero bueno, eso puede ser algo que tengamos que ir viendo. Este es otro fenómeno muy importante que no sé si en algún momento de la humanidad tuvimos que asistir a todo lo que son los movimientos internos que se van a producir producto de ¿qué? De que van a quedar zonas totalmente anegadas, de situaciones de baja productividad, de escasez de agua, y va a empezar a haber un montón de movilizaciones, ¿no? Parecería una consecuencia difícil de no ver de que va a suceder, con todo lo que esto significa. Porque casi primo hermano de eso empieza a estar las cuestiones de la guerra por el agua, de la guerra por los lugares más productivos, entonces va a haber más de un problema, no solamente eso, y nosotros seguimos sumando condicionantes en contra de la salud mental de nuestros pacientes. Para traer un poquito de la evidencia con la que más podemos pensar, el aumento que hablaba Cora de la temperatura y el impacto en su salud lo vemos en un montón de áreas, fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver para nosotros con el aumento del índice de agresividad, ¿no? Incluso muy relacionado con el aumento de la liberación de catecolaminas que se producen como respuesta al estrés, o sea que tenemos hasta un montón de evidencia más fisiológica. Sumado a esto, las altas temperaturas suelen afectar todo lo que son las funciones cognitivas, un empeoramiento de las cuestiones ligadas a la productividad, por lo tanto vamos a encontrar personas mucho menos lúcidas, por decirlo de alguna manera, para poder hacer frente a todas estas cuestiones. Entonces, este aumento que vamos viendo, que por ahí en algunos lugares es una ventaja, en un montón de otros lugares va a ser otra gran desventaja, que va a tener mucha repercusión. Y este es un muy buen trabajo donde estudia cómo a medida que aumenta la temperatura, ¿no? Este es un estudio hecho en Estados Unidos y en México, aumenta el índice de sociabilidad en esos lugares. Para ir pensando que no es gratuito y que no solamente lo vamos a resolver climatizando esos lugares. Otro punto que me resultó muy útil de pensar es, durante mucho tiempo la contaminación ambiental la asociábamos a todas las patologías ligadas al aparato respiratorio y todos los estudios se centraban en eso. Bueno, hubo como un determinante común o un condicionamiento común de los investigadores que empezaron a ver alteraciones conductuales, alteraciones de manifestaciones psiquiátricas en pacientes que estaban estudiando o que estaban haciendo investigación relacionada con lo respiratorio. Entonces empezaron a encontrar hallazgos, se empezaron a comunicar entre ellos, donde veían que había comportamientos parecidos al autismo, ¿sí? Déficits atencionales, presencia de síntomas de deterioro cognitivo en edades tempranas, ¿no? Todo esto por ahí correlacionado con algunas alteraciones neuroanatómicas y funcionales. Entonces todo eso empezó a llevar a pensar de que este impacto también va a encontrar un aumento de las cuestiones de nuestra especialidad. Entonces hay
no es la idea de desarrollarlo la mayoría, ¿no? Pero empezaron a ver en México, que es una de las ciudades con mayor índice de contaminación ambiental, alteraciones en los perros de la calle. Después empezaron a ver que cuando investigaban a esos animales, empezaban a ver que tenían alteraciones a nivel de sus resonancias funcionales y demás. Lo mismo que cuando empezaron a ver al rendimiento de los chicos en algunos lugares, con una merma en su rendimiento académico. Canadá trajo algunos estudios donde hablaba de que cuanto más lejos vivía alguien de una carretera, tenía mejores índices en relaciones a disminuir los riesgos de padecer una demencia, hablando de lo que significaba eso. Cuando se modificaban y se modernizaban los sistemas de transporte en algunas ciudades, esas ciudades tenían mucho mejores resultados a la hora de los deterioros que podía producir la cuestión también a nivel cognitivo. Entonces, todo esto empieza a hablar de que ya la neurotoxicidad, en este caso relacionada con el aire que inspiramos, también va a empezar a deteriorar los cerebros, y eso otra vez nos va a tocar la puerta del consultorio. Y en este punto, hablando de que cuanto más pequeñas sean las partículas, dicen los estudios, más complicadas son, porque pueden tener un acceso incluso directo, ¿sí?, a través del sistema respiratorio a la cuestión cerebral, y por lo tanto ya ni siquiera van a tener todas las barreras con las que por ahí cuenta el organismo para depurar ese tipo de sustancias, ¿no? Hablaban de como un caballo de Troya transmitiendo neurotóxicos como el plomo y como el mercurio, que van a ir a producir un deterioro y una reacción inflamatoria a nivel del cerebro, produciendo todo lo que es la neurotoxicidad. Bueno, hasta acá yo, ahora sigue Martina con lo que tiene que ver con el resto. Bueno, a mí me tocó un poco la parte de infancia y adolescencia. Voy a intentar no ser reiterativa, mis compañeros ya dijeron un montón al respecto de cuál sería la relación y nuestra implicancia con este tema. Pero cuál sería la afectación específica en infancias y adolescencias. No solo las causas de la crisis climática, sino también las consecuencias de la misma. Pero ¿es este el único problema? La realidad es que no, sino que la afectación es totalmente desigual en relación a esto. No nos afecta a todos de la misma manera, por eso incluso quizás, como no nos afecta tan directamente en el lugar donde vivimos, o nos afecta temporalmente, es que nuestra implicancia con esto es un poco tibia, vamos a decir. Entonces, acá traigo UNICEF, ya plantea como un ejercicio de que ante un fenómeno meteorológico extremo, y pone como ejemplo una sequía, un niño o una niña de una familia que tiene posibilidades, y como posibilidades entenderán que hablo económicas, simbólicas, hasta cognitivas, va a experimentar ciertas dificultades, pero habla de un factor que es la temporalidad, pero después se entiende que hay una recuperación y relativamente sucede con un niño o una niña que se encuentra en un contexto diferente. Y tanto hablar nosotros, trabajadores de la salud mental, de contexto, no es algo que tengamos en cuenta hoy por hoy. Y la realidad es que se termina desencadenando un camino descendente, una escalada de camino descendente, donde hay una acumulación de repercusiones que siempre va a terminar en un lugar que es la privación. ¿Y con esto qué quiero decir? Cuando hablamos de que una familia sí puede adaptarse, como tanto hablaban mis compañeros de esto, significa justamente, sin ser reiterativa, poder reubicarse de una manera segura, permanecer juntos. Estamos hablando de niñez, o sea, no es lo mismo que en los adultos donde uno puede valerse por sí mismo, porque hay cosas que son muy lógicas para nosotros reflexionar. Cuando estamos hablando de sistemas fisiológicos inmaduros, no nos cuesta pensar de que hay una dependencia de un adulto. Y acá estamos hablando de otra cosa. Comprar alimentos incluso cuando los precios suben, acceder a un agua potable cuando escasea, acceder a una atención médica incluso cuando los servicios están sobrecargados, lo vivimos todos en pandemia esto, mantener la educación de un niño. Los que trabajamos en salud pública también vemos de que la educación siempre es algo muy difícil de sostener y la política pública es lo que tiene que ir acompañando a que se pueda adaptar cierta familia a eso. Y poder, a pesar de las dificultades que a veces son un montón, el cambio climático es una, es muy difícil de sostener.
incluso reducir otros estresores que por ahí nos es más fácil ejemplificarlos en nuestras cabezas. La afectación directa e indirecta tampoco me voy a detener demasiado en lo directo, porque es lo que habló Berna mucho, es en cuanto a sentimientos, obviamente angustia, dolor, ira, hay una ideación en cuanto a ruina, desesperanza, muerte, y también todo lo que tiene la implicancia de agresión y violencia, bueno, los directos que ya hablábamos, pero ahí es donde me detengo, en agresión y violencia, porque en los indirectos, que es lo que por ahí es lo más difícil de medir y de reflexionar, el cambio climático termina causando o desencadenando o exacerbando conflictos que ya estaban. Uno de ellos es el aumento de la violencia doméstica, y acá hablamos de lo que sería el multiplicador de amenazas. ¿Que ¿A qué me refiero con esto? Que el cambio climático termina potenciando ciertas condiciones subyacentes que tienen que ver con determinantes sociales, económicos, ambientales, obviamente, de la salud de esos niños y niñas. Entonces, por eso es la importancia y por eso es que nos tiene que convocar sí o sí esto. Bueno, en su momento hablábamos de que la depresión mayor iba a ser la primera causa de discapacidad para el 2020. En Reino Unido, porque también pasa esto, que un poco lo hablamos mucho en nuestro grupo, que hay en algunos países donde esto ya es una discusión cotidiana y a nosotros nos cuesta ponernos en el papel de hablar de crisis climática y encima vincularlo con salud mental. Hay lugares en donde ya se habla de la depresión climática. Y también vuelvo a esto, a los médicos nos gustan los números, hijos de la ciencia. Bueno, hay lugares donde ya se estudió y sí hay números. Es una epidemia creciente, que es grave en los jóvenes. Hay más de 10.000 jóvenes entre 16 y 25 años que la padecen. El 77% habla de que el futuro les parece aterrador. El 68% de que se siente triste respecto a esto. El 63% que se siente ansioso. El 39% ya habla de que están negados a tener hijos. Al menos mi generación es algo que me siento interpelada. Y la creencia de que la acción climática por parte de los gobiernos es inadecuada. Entonces lo que planteo son 3 ejes principales de reflexión. La afectación del cambio climático ya es clara, directa e indirecta, ya lo hablamos. El conocimiento y la acción frente a eso, un poco también estuvimos hablando. Y esto de que los adultos quieren por ahí proteger ciertas preocupaciones a esta población, o en realidad es que somos negacionistas, entonces le restamos importancia a esto. Cuando vienen básicamente niños y adolescentes a plantearnos cierta postura un poco problemática en relación a esto, o que condicionan su actividad diaria. Entonces hay que tener en cuenta de que tienen derecho de saber y participar de esta temática, aunque es algo que todos sabemos, y que la afectación, el tercer eje que planteo, es de lo que ya saben cómo va a repercutir a largo plazo. Y eso es en lo que se basa específicamente, digamos, mi parte, porque por algo también es la generación que se empezó a movilizar frente a esto y son los que más participan de un activismo, ¿sí? Claramente, bueno, ahí me puse un poco pichotista. Pichón Rivière, un psiquiatra argentino nacido en Suiza, fue el que introdujo psicoanálisis en nuestro país. Él hablaba del proceso salud-enfermedad teniendo en cuenta la capacidad que tiene el sujeto de adaptarse a un medio. La adaptación activa, él la plantea como lo más ligado al estado saludable, si se quiere, porque plantea de que uno frente a una adversidad o frente a un cambio en el medio se modifica, se adapta y puede ir modificando cosas de su entorno. Entonces, teniendo en cuenta que el activismo formaría parte de una adaptación activa, es la importancia que tienen los jóvenes. Entonces, bueno, obviamente Australia, como ya hablamos de muchos estudios, hizo bastantes en relación a la cantidad de huelgas escolares que ha tenido a partir de la de Greta, que fue la más grande en el mundo desde 2018, después se multiplicaron un montón. Vamos a mencionar que es una adolescente que hizo una huelga escolar a 3 semanas de unas elecciones muy importantes en su país. Y una de las niñas de Australia plantea que sin las habilidades que aprendí en el activismo, simplemente no sería capaz de realizar el trabajo que realizo hoy, tan simple como
Me enseñó mucho más sobre organización comunitaria y eventos de coordinación y administración de lo que la escuela jamás podría. Y ellos mismos plantean, hice como un resumen, para no aburrir, de qué fue los logros personales que registraron a través del activismo. Entonces, la autorregulación del comportamiento y las emociones. Estamos transitando la era de la sobrecomunicación, redes sociales, jóvenes y adolescentes que su vida pasa por eso y donde la baja tolerancia a la frustración creo que lo vemos todos. Digo, bueno, ¿por qué no motivar un lugar donde puedan adquirir ciertas capacidades en relación a esto? Valores como la justicia social, habilidades de resolución de conflictos, habilidades de trabajo en equipo, de compromiso social y cívico, y trabajar en lo colectivo de una manera efectiva y teniendo en cuenta el consenso. Al punto tal de que en estos países ya existen organizaciones e instituciones que funcionan solo para eso. Psychology for a Safe Climate. Bueno, discúlpenme el inglés. Tienen grupos de trabajo de atención individual, grupal y para familiares de niños y adolescentes que están en el activismo y que les preocupa esto. Unos avanzados. Bueno, justamente Peter Kalmus, que es un científico de la NASA, incluso esto quedó viejo porque hace 2 semanas se encadenó frente al banco de combustibles fósiles, no sé si lo vieron en las noticias, se encadenó diciendo, ustedes creen que esto es un chiste, hace mucho que lo venimos diciendo, empiecen a prestarnos atención, voy a morir por esta causa y demás. Y él lo que hablaba ya hace muchos años es que la depresión climática es real y que se está esparciendo sobre nuestros jóvenes, dijo. Bueno, el cartel es representativo, ¿para qué voy a estudiar por un futuro que no voy a tener? Y después, bueno, plantear de que instituciones, más de las que ya hemos hablado, pero Lancet, Royal College, claramente hablan de esto también. Entonces, no sentirnos tan ajenos, por lo menos que nos interpele un poco. Y en relación a eso, y dando pie de que, bueno, este congreso tuvo el dispositivo QR y una aplicación, quisimos ponernos un poco creativos con este team y no sé si va a funcionar, pero para que prueben a ver si se lee ese código QR desde sus teléfonos. ¿Se lee o no se lee? Es comunicado del APSA verde. Bien ahí. Teníamos miedo que no funcione. Todo mérito de Martina esta parte. APSA Verde inicia sus actividades hace 1 año y pico con un grupo que se llama Salud Mental, Ambiental y Urbana, que viene trabajando, los invitamos a participar también de este grupo. Y APSA Verde declara la emergencia en relación al clima. Bueno, después la pueden leer, pero la idea nuestra es que entre todos podamos, aunque sea salir un poquito transformados de acá, que nos sensibilicemos en relación a este tema. Está también en la aplicación del programa, donde ven el ítem verde, la pueden leer ahí también. Y no es casual que les nombramos también la aplicación del programa, porque el programa de APSA, al haber estado digitalizado, hizo que APSA disminuya su huella de carbono de una manera muy importante. Se ahorró 2,5 toneladas de papel en relación a la no emisión de los programas en forma escrita. Entonces, nosotros lo que empezamos a pensar es, bueno, con pequeñas intervenciones, en lo personal yo tiraba el programa y quedaba en el tacho del hotel, porque aparte me pesaba más en el avión después. Entonces, pequeñas acciones como estas, como nosotros podemos también desde nuestro rol de psiquiatras, empezar a pensar en cómo disminuir nuestra huella de carbono. Y ahora les vamos a hacer unas preguntas, porque la idea nuestra es que interactuemos un poco con ustedes. Y les queremos preguntar si han pensado en esta problemática en algún momento y si creen que esto nos involucra a nosotros. A nosotros como personas, como psiquiatras, como no sé si hay alguna otra especialidad de la salud mental. Les pasamos la palabra. Dale, te paso el micrófono.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marcos Esperanza, soy psicólogo residente del Hospital Álvarez. En primer lugar, quiero felicitarlos por la presentación y por traer este tema que a las preguntas sí y recontra sí totalmente. Yo traigo, y además aprovecho el momento del micrófono para decir que, bueno, estamos en Mar del Plata, tuvimos una cuestión con el tema de las petroleras hace poco, así que pido por un mar sin petroleras acá en Mar del Plata. Sí tengo una pregunta de algo que a mí me genera muchísima pregunta respecto de cómo resolver la crisis climática, que obviamente, entendiendo que este es un espacio de, digamos, divulgación del tema, de que empecemos a pensarlo desde salud mental, tal vez no necesariamente sea el más adecuado, pero es una pregunta que para mí es muy importante porque me encuentro que al hablar con gente, incluso de mi edad, que entienden la gravedad del problema, pero no le encuentro una salida por este punto. Podríamos decir, es una conclusión, lo voy a hacer lo más corta posible, podríamos decir que el capitalismo como sistema de funcionamiento termina llevando a la crisis climática, y no mencionarlo me parece poco redundante, y si alguien se opone, lo dice. La pregunta que tengo yo es la siguiente: el capitalismo que termina funcionando como motor del sistema y que además al imponerse como sistema global ocurre a la par de la invención de Internet, que cambia completamente las reglas del juego y, digamos, Internet termina siendo basado y explotando sobre la base de cómo funcionaba el capitalismo antes, hace que sea muy difícil pensar cómo transicionar una economía globalizada hacia un sistema que sea sustentable sin las premisas de lo que globalizó la economía. O sea, no hay mucha vuelta atrás con la globalización del mundo y con Internet, pero tenemos que cambiar los presupuestos, pero cambiar los presupuestos que llevan la economía implica algo que a mí es la preocupación que se me ocurre, se me hace casi imposible de pensar, porque uno puede decir hay que cambiarlo todo, pero cambiar todo de repente puede significar una recesión gravísima y tenés el mismo problema de suicidios. Y como bien decían, en el fondo esto es un problema de la especie. El problema no es que se queme el planeta en 2 millones de años después se recuperó, el problema es que nos extinguimos nosotros. Entonces mi pregunta va, ¿cómo piensan que podemos ahondar, mismo desde el activismo, porque creo que eso va completamente atado a lo que es el trabajo en salud mental, para poder encontrarle soluciones al problema que no sea solamente decir esto está mal y tenemos que cambiarlo, sino que sea es por acá, y un es por acá que no se quede solamente en reciclar y otras acciones individuales que están buenas, sino que propongan un cambio de sistema pensable, que a mí lo que me cuesta es eso, no veo un sistema pensable. Súper extenso lo que dije, sé que es un quilombo, pero nada, no tengo tampoco con quién debatirlo, así que abro debate. No, vamos a ver si quieres. ¿Algún otro aporte? Después lo tomamos. Dale. Después lo hablamos. No, la idea es eso, la idea es levantar un poco y que vayamos interactuando. Sí, allá, acá. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Julieta, de Rosario también. Bueno, primero felicitarlos por la mesa, estuvo muy bueno. Está muy bueno pensar esto de intentar construir un sistema de salud que prevea esto, porque evidentemente lo que nos está demostrando paso a paso todos los años es que esto es algo que va a avanzar y que cada vez va a ser más frecuente y que posiblemente la respuesta de la naturaleza cada vez va a ser más severa para con nosotros. Y un poco también recordar un caso que nosotros tuvimos, nosotros nos formamos todos en el mismo hospital, Bernabé fue nuestro profesor, de una paciente que venía de Haití, que ella había estado en el terremoto en el año 2010, vino a estudiar medicina a Rosario y accedió por primera vez a una consulta con nosotros después de 9 años de estar totalmente sintomática, que pobre, no accedía al sistema porque estaba totalmente colapsado, o sea, para ella no había lugar en Haití para que sea atendida, ni ella ni toda su familia.
Así que bueno, más que nada para tenerlo en cuenta, ¿no? De cómo a veces nosotros, estando un poco ajeno a esa situación, porque por ahí no dimensionábamos lo que realmente demoró en llegar a la atención, pero bueno, de tenerlo en cuenta, ¿no? De que el impacto después sigue generación tras generación. Eso, básicamente. Gracias. Mi nombre es Julia Figueroa. Felicitaciones a APSA y a la mesa, ¿no? Bueno, a APSA por traer esta temática tan importante y a la mesa, por supuesto, que trajo muchísimas disparadores como para pensar qué hacer, ¿no? Estamos, digamos, adultos, jóvenes, en esta problemática con la, digamos, la sensación de un pesimismo donde uno se queda como impotente, ¿no? Inoperante en qué se puede hacer. A ver, por ahí acciones mínimas que los jóvenes dicen, pero eso no te va a ayudar a cambiar, ya hay desarreglos irreversibles. Entonces, y estuvo muy bueno el ejemplo esto del activismo que manifestaste de los jóvenes en, digamos, un modo como propiciarlos. Como madre y también como profesional atendiendo a jóvenes, es muy difícil desarmar la idea de decir, pero ¿eso qué va a lograr en realidad? ¿No? Cuando tenemos ejemplos de adultos, y me remito al Congreso, y retomando un poco lo que dice él, tenemos empresas que realmente son las que gobiernan el mundo, hoy en día está en el centro de este hotel, farmacéuticas, que no dan el ejemplo en absoluto de nada en lo ecológico. Compras un paquete de pastillitas así y te venden, ¿no? Y ni hablar de todas las emisiones. Entonces, creo que también el activismo debe pensarse desde los adultos, porque por ahí los podemos motivar a los jóvenes en que puedan hacer algo. Creo que cuando mi hija me dice, ¿qué gano haciendo un paro en el colegio? Le doy la razón, porque realmente si nosotros los adultos, y en estas instancias en donde tenemos que estar demostrando, bueno, APSA propone algo verde, pero a la vez, bueno, permite que todos estos laboratorios estén, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones, la verdad que me encanta que quede grabado porque lo tenía como, bueno, hasta el nombre del Congreso me resulta a veces psiquiatría y salud mental pública, pero ¿cómo? A ver, salud mental es todo, somos todos los profesionales que estamos, no es psiquiatría y salud mental. Entonces, bueno, estas contradicciones que tenemos los adultos también los ven los jóvenes y creo que, bueno, esto es un espacio muy lindo para poder abordarlo. Gracias. Bien. Ahí. Bueno, uno más. Vale. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por este tema, porque realmente cuando lo leí en el programa me agradó muchísimo saber que se está tocando este tema, porque es algo que lo vengo viendo desde hace tiempo y haciéndolo un poco forma de vida, ya una forma de vida desde el aspecto como profesional y como individuo que habita este planeta. Desde el tema de individuo que habita este planeta, desde lo más pequeño, de enseñarles tanto a mis hijas como a mis nietos que cuando se va a cepillar los dientes, cierre la canilla, se termina de cepillar, la vuelve a abrir, o lavar los platos, juntar en una vasija agua y después enjuagarlos todos juntos. Son todos esos detalles, pero también estoy de acuerdo con lo que él dice. O sea, lo que podemos hacer nosotros y transmitirle a nuestra familia y a nuestros hijos para que podamos zafar concretamente es la actitud de cada uno de los días. Pero también está el otro problema que él dice, ¿cómo manejamos? Les cuento una experiencia que estoy luchando hace tiempo. Cortito. Bueno, en Entre Ríos tengo amigos que te dicen, sí, estoy llevando troncos y se están llevando todos los troncos por el río, cortando pinos, y la lucha permanente es, ¿pero se están reponiendo esos pinos o están deforestando Entre Ríos? Y como hay intereses creados, te dicen que no, que total se crían como yuyos y que sí es lo mismo que si vos criaras pollos y no los vendieras. Yo creo que no es lo mismo, pero esta concientización desde estar observando creo que también es importante y es una lucha que ya se nos escapa un poco de las manos más allá de manifestarlo, ¿no?
Sí, bueno, agradecemos la presencia y sobre todo los comentarios. Pensando un poco en todo, sin duda el capitalismo que conocimos y el que fue el gran gestor de todo esto, por el mismo capitalismo en sí desapareció. No hay forma de que el mismo capitalismo le siga siendo funcional lo que está haciendo, porque se está destruyendo él. O sea que calculo que iremos hacia otro tipo de capitalismo por una cuestión de subsistencia del mismo. Con respecto a las cuestiones del activismo, nosotros también todo el tiempo nos preguntamos si nos engañamos y nos hacemos trampa al solitario, no sé, con un compost en nuestra casa o no pidiéndole la pajita a McDonald's, porque detrás está McDonald's, ¿no es cierto? De igual modo, creo que es más un momento de preguntas que de respuestas. ¿Cómo hacemos? Mira, no sé si necesariamente sabemos cómo, sí creemos que desde la no acción no hay nada que sirva, y todo esto, y sobre todo lo transmitido a nuestros hijos o a las generaciones que vienen, va a hacer que ellos tomen a lo mejor mucho más fuerza de la que tenemos nosotros, con mucha más jerarquía. Yo creo que hoy es más fácil para ellos algunas cuestiones que a lo mejor son detrás de cómo limpian los platos a la noche en la casa, ¿no? Eso ya llegó, ya quedó, y ellos lo potenciarán por 10, por 20, por 30. Obviamente tenemos el problema del tiempo, porque uno dice, bueno, ojo, porque si nos dormimos mucho en la formación de lo nuevo, el activismo va a quedar corto. Bueno, pero es un poco la idea, ¿no? Que hace un tiempo no haya ni una charla en un congreso, a que hoy las tengamos, a que hace un tiempo teníamos 26, no sé, cuántos árboles que talábamos para un programa. Lo de la industria que vos decís, sin duda. O sea, no hay nada que quede por fuera del tema, pero empezar con los cuestionamientos ha mostrado, y en eso sí podemos aprender de la historia, ¿no? Todo ha parecido poco, hasta algunos ejemplos, como decía Cora la otra vez, de no sé dónde que habían puesto una ley y que terminaron derogándola, porque la gente salió a la calle. Y a lo mejor si esa gente pensaba que no iba a poder hacer nada de una ley que ya estaba, o sea, ya estaba promulgada, se derogó la ley. Entonces, ojo con la cuestión de lo que es el efecto multiplicador de las pequeñas cosas, porque es difícil que eso después pueda siendo para. A lo mejor tendremos que negociar con los intereses que hay dando vuelta por todos lados, ¿no? Pero todo, no. Pero bueno, entonces si ahí se frenan, lo que no frena el Senado en Buenos Aires, por ahí lo frenan 40 vecinos allá, y pasa. Sí, bueno, terminamos. ¿Está la diapo de flyer? Antes que se vayan, me da la sensación que quedamos como con ganas de charlar y hablar. Mañana tenemos 2 charlas más en relación a APSA Verde. Viene Inti Bonomo, para los que les gusta el ambientalismo, y no me sale el nombre, Ana Laura Torlachi, que es licenciada en Ciencias Ambientales también. Son 2 grosos del ambientalismo y la idea es también replicar esta modalidad de poder discutir con ustedes y charlar. Así que bueno, los esperamos mañana a partir de las 5 en estas 2 actividades. Muchísimas gracias.